El mundo de las criptomonedas no deja de sorprenderme en cuanto a la cantidad de productos interesantes que existen. Hoy vamos a hablar sobre la Stonebook, una libreta diseñada para guardar y proteger toda la información necesaria relacionada con tus criptomonedas. Pero no es una libreta convencional, ya que en su web aseguran que es resistente al agua y a rasgaduras de papel. Esto hace que sea un producto muy interesante. Así que en este video voy a probar la Stonebook y comprobar si realmente es tan resistente como dicen. No te lo puedes perder. El mundo de las criptomonedas es espectacular, pero a veces un poco caótico, sobre todo por la cantidad de información que debemos guardar y proteger. Como por ejemplo el usuario y contraseña de las cuentas de correo electrónico que utilizamos para los exchanges, usuarios y contraseñas para entrar a los exchanges, las aplicaciones de doble factor de autenticación, las frases de recuperación de nuestras software o hardware wallets, claves privadas, etcétera, etcétera. Es por esto que Shield Folio ha creado la Stonebook, una libreta de 8,9 centímetros por 14 centímetros, resistente al agua y a rasgaduras de papel, la cual incluye 8 hojas para notas genéricas, 28 hojas para guardar información de acceso como por ejemplo tus correos electrónicos, exchanges, etc., 24 hojas para guardar tus frases de recuperación de software o hardware wallets, 16 hojas para claves privadas, como por ejemplo de wallets como Material Bitcoin o Wallet, y 4 hojas de Shield Crypt, que sirven para encriptar tus claves privadas. ¿Y por qué el Stonebook es tan resistente? Porque las hojas literalmente están fabricadas con piedra. Específicamente, el 80% es polvo de piedra caliza y el 20% restante de polietileno de alta densidad. Como complemento de la Stonebook, Shield Folio también ofrece el Ghost Pen, el cual es un marcador de tinta invisible para que puedas escribir información secreta y luego debemos utilizar la luz ultravioleta incorporada para poder revelar el texto escondido. Como siempre te recomiendo que compres este tipo de productos desde la página web oficial del fabricante. Al momento de grabar este video, la Stonebook tiene un precio de $45 y el Ghost Pen de $15. Bien, aquí me ha llegado la Stonebook, junto con algunos stickers del logo de la empresa. Abrimos esta bolsa sellada en donde viene y aquí tenemos las instrucciones para utilizar el Shield Crypt, el cual es un método que nos permite encriptar nuestra clave privada dentro del Stonebook, pero de esto hablaré más adelante. Y aquí tenemos una pequeña descripción de la Stonebook, pero en primera persona, y dice: mi creador me construyó asegurándose de que dure para siempre, es por eso que me hizo de piedra. Él dice que algún día todo el mundo utilizará criptomonedas, y que yo ayudaré a protegerlas de pérdidas e incluso de hackers. Aquí algunas de las cosas geniales que quisieras saber sobre mí. Puedo guardar cualquier clave privada, frase de recuperación o contraseña. Soy 100% offline y también puedo encriptar claves privadas. Soy resistente al agua y puedo entrar fácilmente en lugares secretos. Manténme alejado de la luz solar, ya que me puedo volver frágil y rompible si estoy expuesto al sol entre 3 y 6 meses. También te recomiendo que me dejes en una caja fuerte para protegerme del fuego. Y recuerda que funciona mejor con bolígrafos, pero no te preocupes ya que mi creador incluyó uno para que puedas empezar. La verdad está bastante interesante esta descripción en primera persona. Aquí tenemos el bolígrafo que incluye la Stonebook. Y finalmente aquí tenemos la Stonebook. La verdad que la textura de sus hojas es completamente diferente al papel normal. Es muy interesante. Tenemos las 8 hojas de una línea para escribir cualquier tipo de información que consideremos importante.
Aquí tenemos las 28 hojas para escribir nuestra información de acceso a cualquier plataforma. Tenemos las 24 hojas para frases de recuperación. ...16 hojas para claves privadas y 4 hojas para encriptar nuestras claves privadas. La verdad se ve de muy buena calidad. Aquí tenemos el Ghost Pen. Abrimos esta bolsa sellada en donde viene y al igual que la Stonebook nos trae la descripción en primera persona y dice: soy el bolígrafo fantasma, un marcador de tinta invisible para que escribas información secreta que no quieres que otros vean. Utiliza mi luz ultravioleta incorporada para revelar tu texto escondido. Mi tinta es permanente y a prueba de agua, así que puedes estar seguro de que no me voy a salir fácilmente. Ya que aún soy nuevo para la Stonebook, mi tinta puede fluir un poco hacia la siguiente página. Por eso recuerda saltar la siguiente página cuando escribas conmigo. Aquí tenemos el Ghost Pen y la luz ultravioleta incorporada. La verdad es muy interesante este producto. Ahora voy a probar la Stonebook. Como les comentaba, aquí pueden escribir cualquier información interesante que se les ocurra. Aquí en Login Information podemos escribir los datos de acceso a tu correo electrónico o a un exchange. Por ejemplo, Binance. Ponemos nuestro usuario, la contraseña y la herramienta de doble factor de autenticación. Luego tenemos las hojas para las frases de recuperación. Aquí podemos guardar frases de recuperación de cualquier wallet, ya sean software wallets o hardware wallets, de 12 o 24 palabras. Aquí puedes guardar la clave privada de tu wallet. Y aquí en las hojas de Shield Crypto podemos encriptar nuestra clave privada, pero esto lo explicaré un poco más adelante. Ahora quiero probar el Ghost Pen. Voy a escribir algo aquí en esta página. Y ahora voy a apagar las luces para probar la luz ultravioleta incorporada. Y aquí tenemos nuestro mensaje. La verdad se ve espectacular. Con esto podrías escribir información importante o la frase de recuperación de una wallet. Incluso podrías escribir información incorrecta sobre la tinta invisible para camuflar aún más la información. La verdad que es genial. Ahora voy a probar la resistencia a las rasgaduras de papel. Primero voy a probar con papel normal. Y fíjense que no se requiere nada de fuerza para rasgarlo. Ahora voy a probar con la Stonebook. Y ¡wow! Como pueden ver, la página se deforma un poco pero no se desgarra. Entiendo que está relacionado con el 20% de polietileno utilizado para crear este tipo de papel. La verdad me ha dejado muy sorprendido. Ahora la prueba de agua. Voy a derramar un poco de agua sobre papel normal. Y como pueden ver, absorbe el agua, queda mojado y es mucho más débil. Ahora vamos a probar la Stonebook.
¡Wow! Sí se ve que es antiagua. La voy a secar. Espectacular. No absorbe nada de agua. De hecho, aún debo secar un poco más de agua. Ahora veamos si la tinta invisible sobrevivió. Y sin ningún problema, seguimos teniendo nuestra información en tinta invisible. Ahora vamos a encriptar una clave privada. Para esto necesitamos las hojas del Stonebook correspondientes a ShieldCrypt. Una hoja de papel, la clave privada y un bolígrafo. El primer paso sería colocar el nombre de nuestra wallet y asignar una pista a nuestra contraseña. Por ejemplo, nickname más pin más comida favorita más nombre de la primera mascota. Y con esta información debemos crear una contraseña alfanumérica de al menos 18 caracteres y sin repeticiones. El segundo paso sería crear la contraseña. Recuerden que no podemos repetir letras o números. Si tienen una contraseña que se repite una letra, como en este caso la O, pues una debe ser mayúscula o reemplazarla con un 0. Y ahora contamos cuántos caracteres tiene nuestra contraseña, en este caso 18. El tercer paso sería seleccionar 18 caracteres sin repetir de nuestra clave privada. Y la escribimos. El cuarto paso sería relacionar cada carácter de tu contraseña con los caracteres seleccionados de tu clave privada. El quinto paso sería escribir en una de las hojas de ShieldCrypt los caracteres no seleccionados de tu clave privada, dejando los espacios en blanco de los que sí hemos seleccionado. El sexto paso sería escribir la relación de tu contraseña y los 18 caracteres de tu clave privada en la sección Password Decryption Key. Por ejemplo, a la M de nuestra contraseña le corresponde la K. Esta M de mi contraseña sería en mayúsculas, así que la escribo en la M mayúscula. A la O le corresponde la G, a la N le corresponde la F, y así sucesivamente. Ahora debemos rellenar los espacios en blanco con números y letras. Para desencriptar nuestra clave privada, reconstruimos nuestra contraseña, nickname, pin, comida favorita, recuerden que la O de tacos es un 0, y mascota. Ahora buscamos la M en la sección de Password Decryption Key, y como pueden ver corresponde con la K. La O corresponde con la G. La N con la F. Y así sucesivamente hasta recuperar nuestra clave privada. En conclusión, pienso que el Stonebook es un muy buen producto, ya que por el precio de un solo soporte metálico, tienes una solución bastante completa y resistente para todas tus frases de recuperación, información de acceso a correos y exchanges, claves privadas, información importante, etc. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos dos videos. Gracias y nos vemos pronto.